Bien, señores, entonces vamos a grabar y lo primero que vamos a hacer es hacer el diagrama de bloques de la función de transferencia, ¿sí? Que habíamos visto ya en la clase pasada, ¿sí? Vamos a poner la función de transferencia. Diagrama de bloques nos vamos a poner, ¿sí? Diagrama de bloques para de bloques, ¿sí? Es ¿para quién? Para la función hz igual a quién, ¿ah? Hz, entonces aquí vamos a colocar, sería un cociente, ¿no? A ver, sí, pues así como lo hicimos la vez pasada, bn z a la n, a ver, sería bn z a la n, más bn menos 1, zn menos 1, así hasta, bueno, en un momento dado pasa por un b sub 1 z y después va a pasar por un b sub 0. Que se ve borroso, profe. ¿Pero borroso? No, ya no, ya no, ya. Cuando se mueve, se... Creo que eso pasa porque la pizarra está completamente en blanco, ¿no? Ese es un problema de celular. Como le dije, voy a comprarme otro celular, pero así estoy desde hace varios. Al final voy a terminar comprando un celular nuevo en Navidad. En Navidad. No, pues con esto del COVID yo no estoy saliendo. Pues cada vez que quiero salir, digo, pucha, que mejor no, digo, ¿no? Con un celular nuevo no voy a arriesgar mi vida, pues, ¿no? Ustedes saben, pues, ¿no? Mi vida. No, sí, pues sí, ahorita está peligroso todo. Está peligroso la situación. Pero, pero también el celular es importante, porque este celular que tengo no, ya hace falta su cambio, pues, ¿no? Un cambio de celular para poder hacer mejor las grabaciones. Ya voy a ver, pues, voy a ver cómo me consigo un celular. Ya hace tiempo estoy con esto. A ver, esa sería la función de transferencia, ¿sí? Que se parece mucho a la transformada de Laplace, ¿no? Porque, y entonces su diagrama de bloques va a ser el mismo prácticamente, ¿sí? Solamente que ahora en vez de S va con 1 sobre Z, pues, ¿sí? Entonces sería la misma, a ver, sí, pues es la misma en todo sentido, ¿no? A sub 0, a sub 1, ya, pues a ver, el diagrama de bloques es así, y vamos con unos integradores, ¿no? A ver, podemos hacer así, uy, un poquito más abajo creo, si no, no alcanza. Vamos con unos integradores así. Acá yo los pongo de esta manera porque, para que pueda alcanzar, pero en realidad esto debe ser cuadrado, pues, ¿no? Pero si coloco cuadrados, no alcanza, pues, ¿no? Voy un poquito más acá, que repente. Vamos a ver, uno se así un poquito más acá. Ya, a ver, aquí sería 1 sobre z. Acá también 1 sobre z. Uy, creo que sí me falta. A ver, ¿qué falta aquí? Ah? Falta un sumador y después falta un amplificador, ¿no? No, solo un amplificador, ya. Para un amplificador y un sumador. Ya este amplificador sería un B sub 0 sería. Y de ahí sigue una suma, ¿sí? Ya, y después de este aquí sigue una suma. Es un sumador. Ya, el sumador lo vamos a poner así como símbolo de sumatoria, pues, ¿sí? Una sumatoria un poquito más grande, creo. Que se vea ahí, si no, no se ve. Todo de color negro para que lo puedas ver bien. A ver, esto sería, a ver aquí. De aquí empezamos también con un sumador por acá. Un sumador. Es que aquí esto va a regresar. Antes de aquí, y aquí esto regresa para acá. ¿Sí? ¿Recuerdan? ¿No? ¿Cómo era? Uy, muy grande. Ya, pero este regresa hasta por acá, pues, a un sumador acá. Sería así, y acá regresa con un sumador. Caramba. La verdad no sé si poner la suma así como está en el libro o poner como así como puesto con un símbolo más, ¿no? Bueno, podemos poner así con el símbolo, así como está aquí. Vamos a hacerlo igual que el libro. Más. Y acá ya no hay signos menos, creo. Sí, todavía hay con signos. Bueno, la misma historia. Sería unos signos menos acá. Pero habíamos dicho que para evitar ese signo menos, podemos poner un A sub 0, A sub 1, un A sub 0 aquí. Pero está muy grande. Muy grande, estamos en una silla. Acá sería menos A sub 0. Y este viene así, pues, ¿no? Menos A sub 0. Luego aquí viene con un. Uy, está más grande. A dibujar esto es tedioso, ¿sí? Ya, y viene hasta acá.
con un menos A sub 1, y aquí lo que podemos poner nosotros son puntos suspensivos, hasta aquí, y acá todavía creo que sale uno más, ¿no? Uno anterior ya, ese sería el menos A sub, bueno, ya sería menos A sub n, ¿no? ¿Se acuerdan del diagrama anterior también? Salía con transformada Z. Menos A sub n sería de aquí. Hasta aquí sería así, sub A, hasta aquí. Ya, estos puntos suspensivos vienen después. Ya, esta es una parte del dibujo, ¿sí? Ya, la otra parte del dibujo viene a ser otro teorema de bloques, ya. Tratando de hacerle algo parecido a esto aquí, entonces por acá entonces, la señal sería, ¿cómo decir XZ? ¿Cómo así tal vez un XZ? Y acá está saliendo un IZ, pues, ¿no? Un IZ. Ya. De ser así, acá falta todavía esto aquí, de acá sale uno más o menos hasta aquí. Este sería un B sub n, y B sub n que está acá, pues, ¿no? Y este llega hasta acá. Sí, igual que el otro, ¿no? No hay mucho, no hay mucho de nuevo. Este sería B sub 2. Y aquí sigue ¿qué? Un B sub 1. Uy, uy, uy. Un B sub 1. Todos estos de aquí vienen hasta acá. Este también viene hasta acá. Está bien, ¿no? Ya, así, perfecto. Eso es todo. Nada más ya. Este es todo tu diagrama de bloque. Porque este era menos A sub n menos 1. Uy, uy, este no alcanza. Un poquito más grande, a ver. Menos A n menos 1. Esto viene así. Ya. Ya, eso sería todo el diagrama de bloques para este de aquí. Este sería una forma de hacer el diagrama de bloques para el laboratorio, ¿sí? Cualquier otra cosita, vayan ustedes mismos resolviéndolo, pues, ¿no? Después de este diagrama de bloques, no hay mucho que decir. Ya. Vamos a poner otra cosa más. Conexión entre la transformada de Laplace y la transformada de Fourier. Bueno, Fourier no, porque todas las Fourier vienen después, ¿ah? Conexión entre Laplace y Z, ¿sí? Entre transformada de Laplace y transformada Z, ¿sí? De Laplace. Y alguien dirá, pues existe una conexión porque como vemos aquí prácticamente también hay un HZ, también hay un HS, los diagramas que son muy parecidos, entonces debería tal vez existir una conexión entre la transformada de Laplace y la transformada Z. Bien, vamos a tratar de encontrar una conexión entre estas dos. Transformada Z, ¿sí? ¿De dónde viene Z? ¿No? Z, la vez pasada estaba haciendo métodos numéricos y le decía a los chicos que, ¿qué le decía? Ya, que el método RK era un método de ecuaciones diferenciales que es Runge-Kutta, y precisamente en el método de Runge-Kutta había unas constantes K1, K2, K3, K4, en el caso de ser Runge-Kutta de orden 4. Yo le decía, estas Ks, ¿por qué se llaman Ks? Estas Ks vienen por Kutta, ¿sí? La K de Kutta, o sea, usualmente sale así, ¿no? Igualito también, con Laplace, cuando tú ves esta de la transformada de Laplace, ¿por qué viene una L? L de Laplace, pues, ¿sí? Y unidad. ¿Y el Z no viene de alguien? ¿Qué matemático? ¿De dónde viene? ¿Por qué se llama Z? ¿Será por la Z del zorro? ¿O por quién? Ahí está, pues, ¿no? Bueno, pues, como ya les expliqué la última vez, este Z no viene de ningún matemático, ni del zorro, ni nadie, ¿no? Este viene del Z complejo, pues el Z complejo es Z, es X más Y por Y. El Z en forma binómica, ¿sí? Z complejo. O sea, si te dicen por qué está formada Z, es por el Z de los complejos, ¿sí? Solamente hago recalcar eso nomás. A veces es importante, ¿no? Hacer esas cositas porque eso te permite ver a ti que... Uy, ¿dónde está la mota? Y claro, cuando haces transformada de Fourier pones una F grande, pues, ¿no? Y cuando haces transformada de Fourier pones una F grande. Fourier. Eso vamos a hacer ya la otra semana. Bueno, ya la semana siguiente vamos a hacer eso, ya transformada de Fourier. Bien, entonces con esta de la transformada, la conexión, vamos a ver qué es lo que va a pasar, ¿sí? La conexión entre transformada de Laplace y transformada Z. Me dice, ¿quién dice el chat? ¿Chat qué? Salga nomás que es... No entendí.
Ya, entonces, uy. Ya, entonces lo que tenemos que hacer ahorita es, ya. Mm, ya miren, acá lo que vamos a hacer es, si queremos conseguir o no una función en el tiempo, miren acá, da una función f en el tiempo, o en este caso vamos a decir que es una función, ¿cómo es esto? Allá. Posiblemente no sea f de k, aunque esto aquí está un poco raro, pero sea f de k, una función de este tipo, pues, ¿no? O sea, una función numérica, ¿sí? Bueno, ya sabes que la transformada z, para coger la transformada z, tú necesitas una función en k, o sea, una función en k es un f de 1, un f de 2, un f de 3, ¿no? Y a partir de la transformada z, ¿cómo era esto? Una sumatoria de menos infinito entre infinito, y acá colocabas f de k, ¿por cuánto? Bueno, el mismo, por z a la menos k, ¿verdad? ¿Sí? ¿Así era? Ya, pues entonces eso es lo que tendrías que hacer. Bien, bien. Entonces ya dado un f de k, entonces f de k vamos a poner una señal discreta sería, ¿no? Una señal discreta. Entonces, como es una señal discreta, entonces tú lo que quieres es encontrar, o lo que vamos a hacer, querer encontrar ahorita, es una señal en el dominio del tiempo, porque este es el dominio discreto, ¿sí? El dominio discreto en realidad nosotros lo encontramos colocando así, ¿no? Como fk, pero en corchetes, ¿ah? ¿Sí? En corchetes estamos colocándolo nosotros, ¿cierto? Entonces, ahora lo que queremos hacer nosotros, queremos encontrar a partir de esta señal, entonces, pues vamos a encontrar una señal en tiempo continuo, pues sí, tiempo continuo. Como es tiempo continuo, entonces a este f le vamos a poner una barrita, pues sí, que no va. ¿Y cómo lo obtenemos? Sería la pregunta. ¿Cómo lo obtenemos? Bien, pues vamos a tratar de hacer esto aquí, a ver qué les parece. Vamos a poner la sumatoria de k0 hasta infinito, ¿sí? De k0 hasta infinito. Creo que no hay problema, ¿no? K0 hasta infinito. En este caso, ¿sí? Sería como que estuviéramos muestreándola, pues, muestreándola, o sea, cada f, vamos a colocarlo aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo sería cada palito? Entonces, si lo vamos a hacer fk, vamos a muestrearla, vamos a poner que sea un t, pues, 2t, 3t, 4t, ¿sí? Un periodo de muestreo que le llamamos, ¿no? Cada t vamos a hacer un periodo de muestreo. Entonces, de ser las cosas así, acá vamos a colocar qué cosa. Sería, a ver, ¿qué se parece si lo colocamos de esta manera? F sub k, y acá ponemos un delta, y el delta es el delta, el impulso del tiempo, pues, ¿no? Que sería t menos kt. A ver, ¿qué les parece? ¿Puede ser así? ¿Por qué tiene que ser en el tiempo? Porque esta función varía en el tiempo, y estos serían sus coeficientes, ¿sí? O sea, sería una sumatoria de deltas. ¿Y eso tendría sentido? Parece que sí, ¿no? ¿O sí? Sí, pues. Sí, porque sería como una función periódica, pues. Ah, pero con ciertos coeficientes, ¿no? Ya, por ejemplo, si tú tienes las... Yo estaba haciéndole, le voy a pasar a mis otros chicos, a ver, si tú tienes una transformada que es una onda cuadrada, por ejemplo, no, no, una onda cuadrada, en la onda cuadrada sería así, pues, ¿no? Onda cuadrada, ¿ya? Es como que si es t, acá sería un 2t, acá sería un 3t. Prácticamente todo esto aquí, o todo lo que está aquí, lo vas a repetir cada t veces, pues, ¿no? Y si vas a repetir cada 3 veces, entonces estarías multiplicándolo por alguien de ese tipo. Pues. Pero en este caso, como serían discretas, entonces queda así, ¿no? Pero acá esto sería una sumatoria, pues, ¿no? De esto de aquí, pero, a ver, pues no es como si acá tenemos un g de t, ¿sí? Por un u sub t, ¿no? Pero aquí, hasta acá no más llega, pues este g de t está, digamos así. No, este g de t vamos a hacer que sea. Pues esta función ahora se puede calcular, ¿ah? ¿Sí? Solamente que simplemente yo te voy a decir que todo esto es un g de t. Entonces sería más, ¿cuánto? Más el g de t, ahora este g de t menos t, más g de t menos 2t, ¿sí? Así sucesivamente. Y este sería una suma infinita. ¿Por qué? Porque esta onda se va hasta el infinito, ¿sí? Entonces, eso lo he explicado para que entiendan por qué va hasta el infinito, por qué se puede hablar de una suma infinita, pues.
¿sí? Entonces, esa suma infinita, así como está, ya sería una ecuación. Yo solamente quiero ir un poquito más rápido ahí, no quiero estar quedándome mucho rato con eso, ¿sí? No quisiera estar quedándome mucho rato con eso, y lo que quiero hacer tal vez acá es, bueno, sí, tal vez unos dibujitos, ¿no? A ver, los dibujitos que vamos a hacer aquí es que cuando aquí entra f de k en un sistema, pues, ¿no? Si entra f de k en un sistema, f de k vamos a hacer que sea así. Si entra f de k en un sistema, lo que va a salir, vamos a ver, según notación va a salir un i sub k. Ya pues, señores, aquí este h de z, ¿te acuerdas quién es h de z? A ver, estamos revisando acá, creo que ahorita que estoy hablando de f, digo, oye, pero hemos puesto x. Ya, creo que si hacemos más exacto puede ser un f. ¿Y quién es este h de z? Este h de z viene a ser el i sub z, ¿sí? Lo que sale sobre lo que entra, y lo que entra viene a ser f de z, ¿cierto? F de z, ya, ahí nomás queda, ¿sí? Esto es lo que faltaba poner. Ahora que estamos poniendo acá un f de k, entra al sistema y va a salir ¿quién? Va a salir un i sub k, ¿sí? Un i sub k. Un i sub k, sí. Entra al sistema, este es el sistema, ¿sí? Este es un sistema, ¿cuál sistema vamos a poner? Este es un sistema de tipo lineal invariante en el tiempo, ¿sí? Un LTI, ¿sí? Linear Time Invariant, ya. Ese sería, y de querer hacer este otro, este otro aquí, acá vamos a colocar entonces un f de t, acá vamos a poner esto, acá ponemos un diagrama de bloques, y acá va a salir ¿quién? Acá va a salir, en este caso vamos a poner que salga un i, pues, pero no este mismo i, pues, sería un i raya de t. Uno dirá, ya, ¿y quién sería i raya de t? ¿Ah? ¿Se puede calcular ese i raya de t? ¿Hay forma para calcular ese i raya de t? ¿Mm? Bueno, pues, ya que está un poco chueco, ¿no? A ver, estoy dibujando chueco ahí, ¿ah? Sí, porque yo lo estoy haciendo de arriba para abajo. No lo veo, vecino, estoy mirando un poquito más arriba. Al final es el mismo sistema, ¿no? L, punto T, punto, sí, punto I. Ya está. Entonces ya vamos a borrar esto de aquí. Onda cuadrada, ¿no? Vamos a ver cómo aplicamos esa onda cuadrada ya en lo sucesivo de lo que va a venir, ¿no? Bien, ya que tenemos ese I sub t, no, bueno, el I sub t es lo que va a salir ahí, pero no lo tenemos. Ya, pues vamos a escribirlo. Pues este I sub t sería, no es otra cosa que ¿quién? A ver, este I sub t sería, a ver, haciendo un análogo, sería la misma sumatoria, ¿sí? Esta misma sumatoria, ¿sí? Podemos colocar la misma sumatoria, a ver, ¿qué te parece? Sí, pues es lo mismo, ¿no? Sumatoria de K0, ¿hasta dónde? Hasta infinito. Pero ¿qué va, pues? Que en vez de f de k, cuando entre f de k, acá salía un i sub k, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces en vez de f de k, vamos a tener que colocar acá un i sub k, ¿cierto? Y la situación sigue siendo lo mismo, delta de t menos k por t, pues, ¿sí? A este tenemos puesto, ¿no? A este yo le decía que es el periodo de muestra, ¿no? Pero vamos un ratito a detenernos un poco y vamos a ver cuál sería ¿cuál sería el nombre exacto que le dan a T? A ver, el T viene a ser, ¿cómo le dicen? A ver, vamos a buscarlo. T es, no, consiste, impulsos espaciados por T. Ese T debe ser entonces, ¿qué? Frecuencia de muestreo, yo le diría así nomás, pero tal vez tiene un nombre más específico. A ver, acá le llaman retraso de T segundos. No, retraso. No, el retraso es lo que va a existir, pues, ¿no? Es que acá yo estoy leyendo el libro en inglés también, pues. Creo que ustedes consiguieron en latín español. No, el OpenG creo que consiguió en español, ¿no? Nada, no tiene nombre. Ya entonces no hay nombre. Si no hay nombre, ahí nomás queda. No, hay que darle un nombre, pues. Periodo de muestreo, nomás le voy a decir, ¿ya? O periodo nomás, ¿sí? Bueno, en realidad es un periodo, pues, ¿no? Pero no es. Es que esta función, como te dije, como una cuadrada, sí es un periódico, pues, ¿no? Es una función periódica, pero acá tal vez respetamos los periodos, pero no necesariamente tiene que ir siempre
la misma cantidad, puede ser que me quede más pequeño, más grande, ¿no? ¿No? Puede ser más grande, más pequeño, T2, T, 3T. Y no necesariamente tiene que ser periódica, pues, ¿no? Este puede ser inclusive más pequeño también. Si fuera periódica, ese sería igual a él, ¿no? Pero no, pues. No necesariamente tiene que ser periódico. Por eso que decirle periodo es... A ver, o si no, le podemos llamar delay. O sea, ahorita estoy que me hago bola con este T. O sea, yo lo entiendo, pero entiendo qué significa porque es... Pero lo que pasa es que no le quiero llamar muestreo, porque la palabra muestreo todavía no la hemos usado. Ya vamos a ponerle muestreo nomás, ¿sí? Muestreo, frecuencia de muestreo, ¿no? Frecuencia de muestreo, ¿cómo se llama eso? O periodo de muestreo. Sí, ya está. Hay que darle periodo de muestreo, sí. Ese sería el nombre, ya. Aunque eso de muestreo todavía no lo tenemos tan claro, ¿va? Eso vamos a hacerlo más que todo en transformada rápida de Fourier, ¿sí? Primero vamos a hacer transformada de Fourier y después vamos a hacer transformada rápida de Fourier, ¿sí? Voy a mostrar pues, que cada T lo estamos considerando, pues sí, por eso que acá es T menos K por T. ¿Sí? A ver, ya lo que tenemos aquí, ¿y qué más sigue a partir de eso? ¿Ah? ¿Qué más sigue? Y tú dirás, pues, ¿qué más observas a partir de eso? ¿Ah? ¿Qué cosas deberíamos ver? A ver, si aplicamos una transformada de Laplace, ¿sí? F de S, ¿quién sería F de S? Sería la transformada de Laplace de quién. Vamos a definir como la transformada de Laplace de F de T, pues, pero en el tiempo sería así, pues, no este F de acá. ¿Quién sería la transformada de Laplace de este de aquí? Pues, a ver, ¿quién sería la transformada de Laplace? Como es una suma, ¿cuánto vale la transformada de Laplace? También sería una suma, ¿no? ¿Cierto o no? Sería también una suma. ¿De dónde a dónde? Desde K0 hasta infinito. ¿Sí? Y también está el f de k. Pero tú ya sabes, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Cuánto vale la transformada de Laplace del delta? La transformada de Laplace del delta viene a ser ¿cuánto? Es 1, ¿sí? Pero si lo estás corriendo con el kt, ¿sí? Si lo estás corriendo kt, ¿cuánto sería la transformada de Laplace? ¿Te acuerdas de delta menos t1? O cada vez que tú corres una función f por t menos a, este menos a, ¿qué le hace? Sería un e menos as, ¿no? Por f de s, ¿sí? ¿Te acuerdas que se corría acá o no? Se corre, ¿no? Entonces este sería f de k, como está corriendo ¿cuánto? Menos k por t, entonces acá sería por i a la menos kt por s, ¿puede ser? ¿Sí? Kt por s. Ya. Y todo esto aquí, eso nomás sería todo, ¿no? Que parezca un s, pues, ¿no? Que no parezca un 5, ¿no? Como estamos en transformar la plaza sería S, pues S, el mismo S que está acá. ¿Ya? Ese sería el f de S. Sí, no hay mucho de difícil con eso, ¿no? Y uno dirá, ¿y el I sub S? El I sub S es la misma historia, pues, ¿no? El I sub S es la misma historia. El I sub S también sería el L, ¿de quién? Del I sub T. Acá ponemos esto aquí. Acá también la misma sumatoria. Desde K0 hasta infinito. Y acá teníamos un I sub K, ¿no? El mismo acá, I sub K. Este f de K es con corchete, ¿sí? Acá sería I sub K. Y acá también teníamos que tener lo mismo, pues también, ¿no? E a la menos K, T por S. Ya, hasta ahí. Luego, según esto acá, ¿qué te parece? ¿Qué observas tú? ¿Ah? ¿Qué es lo que puedes observar ahí? ¿Ah? Ya un ratito. Claro, pues. A ver, ¿quién es HDS? HDS es igual a qué cosa? Según esto, ¿te acuerdas, no? Era I sub S sobre F de S, ¿no? Lo vemos en la forma de Laplace. ¿Sí? La forma de Laplace. Pero aquí vamos a hacer una cosa, pues. Vamos a hacer que... ¿Te acuerdas que en transformada Z todo esto era con Z a la menos 1? Z a la menos K, bro. ¿Sí? Z a la menos K. Acá tienes E a la menos TS. O sea que aquí tú puedes decir que esto sería una transformada de Laplace. Pero una transformada Z. ¿De quién? Del F, ¿no? ¿Sí? Esto sería, bueno, sería muy parecido a lo que es el F de Z. Si esta parte de aquí hay que ponerla más bonito, ¿sí? Este f de s, ¿sí? Este f de s sería también el mismísimo f de z, ¿sí? Ese mismísimo f de z como transformada de Laplace, perdón, como transformada z, solamente que acá debería ser z a la menos 1, pues. Entonces el z, ¿quién es? El z viene a ser un
E a la menos KT, pues. No, E a la menos K, no, K no. E a la menos T por S, ¿no? Igual también, y lo mismo sucede también para el I sub S. El I sub S viene a ser el I de Z, pues, ¿no? Como transformada Z, ¿sí? Que acá también, este sería un I raya Z, voy a poner un I raya mayúscula Z para no confundir, porque este F es un F raya, ¿no? Entonces que sería un F raya de Fourier, pero este es mayúscula, ¿sí? Para no confundir, pues, ¿no? Porque este es un I raya, acá voy a poner también un F raya. F raya mayúscula. ¿Por qué digo no confundir? Porque este de aquí, este F sí es el F purito, pues. Estos son como ahí. ¿Y por qué purito digo? Porque este F de acá viene a ser la transformada Z de este F de aquí, ¿sí? Este F de Z viene a ser la transformada Z de este de acá. Y de I sub K, que viene a ser la salida, y también su transformada Z, que es I sub Z. Entonces, esta transformada de Laplace sería la misma, pero haciendo Z igual a menos que a la S. Entonces, esto lo vamos a poner a una altura intermedia, porque es el mismo para los dos, ¿sí? Entonces, de ser así, entonces tú aplicas tu HDS, que viene a ser esto de aquí, y este HDS, si te das cuenta, viene a ser, o simplemente decimos, entonces finalmente el HDS es el mismísimo H de Z, ¿sí? Este H también hay que colocarlo así, ¿ya? Un H de Z es un mismísimo H de Z, donde este Z es E a la menos PS, ¿ya? Ya, y eso es todo, pues, eso es todo. Esa es toda la conexión de la Laplace transformada Z. ¿Está todo bien? ¿Se ha entendido? ¿Sí? Bueno, en realidad simplemente... Profe, se ve borroso la última parte. ¿Ah? ¿Qué parte? Toda la pantalla, profe, se ve borroso. Ah, ¿se ve borroso nuevo? ¿Por qué se verá borroso? Sí. Su cámara desenfocado, profe. No, no es desenfocado. Creo... ya veré eso. Ya veré eso, ¿no? Ya veré eso. No, esta es la misma... Esto creo que tiene que ver con quiero ver, de repente tal vez hay algo... No, esto tiene que ver con... no sé la verdad con qué tendrá que ver. Ya, pero ya está mejor, ¿no? Otra vez ya regresó, ¿sí? Se había puesto borroso, pero es por cuestión del mismo celular, pues, o sea, no es la conexión, es el celular mismo, ¿sí? Ahora se ve bien, de todas maneras, y ven cómo... Bien, todo esto aquí viene a ser una conexión de formar la planta formada Z. Ahora, más que eso no puedo hacer porque así nomás está el libro, bueno, esa sería la primera razón, y segundo es porque más adelante vamos tal vez ya ver en qué consisten estas cosas, ¿no? Porque ahorita ya con esto acá, esto finaliza por todo lo que hemos hecho transformar la plástica formada Z. Esto finaliza esto aquí, que en sí hay una conexión, pues, ¿sí? Entre transformar la plástica formada Z, el Z vale a la S, pero para eso hay que conseguir una función en el tiempo a partir de la función discreta, ¿sí? A partir de la función discreta, tú puedes tener una función continua, ¿sí? Para eso hay que usar estos delta. Nada más. ¿Sí? Y de esa manera podemos hacer una relación entre transformada de Laplace o una conexión, como dice, claro, entre transformada de Laplace y transformada Z. Bien, hasta ahí nomás sería esto aquí, transformada de Laplace y transformada Z, y con esto acaba nuestro capítulo de transformada de Laplace y transformada Z, y circuitos y todas esas cosas. Bien, ahora vamos a hacer una cosa que se llama función de transferencia, ¿sí? Vamos a estudiar la función de transferencia. Para esto de aquí yo les voy a preguntar a ustedes algo, ¿sí? Y les voy a preguntar así directamente. ¿Ustedes han llevado circuitos 2? ¿Circuitos eléctricos 2? ¿Ah? No, No, profe. profe. ¿Saben lo que es impedancia? ¿Saben lo que es impedancia? ¿Ah? Impedancia. Complejo. ¿Ah? También es un complejo. Eso no escucho nada yo. Más volumen, a ver. Volumen completo. Ya. ¿Saben lo que es impedancia? ¿Ah? ¿Saben lo que es un fasor? ¿Ah? Fasor, impedancia. Bien. Cuando tú tienes, lo voy a explicar así rapidito nomás, ¿sí? Lo que es una impedancia. Aunque eso son cosas de circuito 2, ¿ah? Y es más, yo nunca he enseñado circuito 2 y ni voy a enseñar tampoco. Ni voy a enseñar porque yo no soy ingeniero eléctrico, no sé para ingenieros eléctricos.
Y segundo es porque, bueno, la verdad ese curso es un poquito, a mí no me gusta el curso. Bueno, en verdad no me gusta, no sé por qué no me gusta ese, creo que me parecía muy rutinario el curso de circuito eléctrico, pero entendí yo, aprendí lo que tenía que haber aprendido. Bien, a ver, una forma rápida de lo que son circuitos 2. En circuito 2 tú vas a tener resistencias, vas a tener bobinas y vas a tener condensadores. ¿Qué son las resistencias de las bobinas y los condensadores? Las resistencias de las bobinas y los condensadores son elementos lineales. Lo vas a tener así repartidos por todo lado. Así, tal vez aquí aparece otro acá. De repente aquí aparece una bobina. Sí, lo vas a tener de muchas maneras, ¿sí? Entonces, en circuitos 2, por ejemplo, acá tú tienes... Acá vamos a poner que sea un voltaje T, pues, ¿sí? Más o menos. ¿Sí? Solamente estoy haciéndote recordar, voy a hacerte recordar lo que es una impedancia, ¿sí? Entonces, este voltaje T, ¿saben qué? No, perdón. Este voltaje T va a ser una cosa que va a tener frecuencia B. ¿Sí? ¿Qué viene a ser B? Es la frecuencia. La frecuencia de... puede ser una señal similar, pues, ¿sí? Ya, si la frecuencia es W, al R va solito, pero cada vez que veas una bobina, L, lo multiplicas por W y le pones un J. Y cada vez que veas un condensador, a este condensador, lo divides entre W y le pones un menos J. Así. Y entonces uno dice, ¿y por qué hago esto, profesor? ¿Sabes qué? Aquí tú esto lo consideras como si fuera una resistencia, pero es una resistencia compleja. Así lo haces en circuitos 2. Aquí, todas estas resistencias haces todo el juego. Bueno, acá puede ser que sea un C1 y este sea un menos I sobre S2. Y este es un R2. Ya. Entonces tú comienzas a maniobrar, manipular todo esto y lo dejas en una sola. Esa solita se llama impedancia, ¿sí? Z le llamas. ¿Por qué Z? Z de complejos, pues no por Z del zorro, ¿eh? Es Z de complejos. Entonces, este Z de complejos tiene un módulo, ¿sí? Y tiene también Z, E a la I alfa. Y tiene esto de aquí que se llama un fasor. Bueno, a todo esto se le llama fasor. Pero así no lo escriben, pues lo escriben como Z y el fasor es esto, pues, ¿no? Lo escriben así. Y uno dice, ¿y por qué es esto de aquí? Ah? Porque si aquí este voltaje, ¿no? ¿Ya qué? Si yo quiero calcular, por ejemplo, cuánto hay de corriente, I sub T, tú dices, ¿sabes qué? ¿Cómo se calcula este I sub T? Dices, ya, pues el I sub T por circuitos es B sub T sobre cuánto, sobre su impedancia, pues, ¿no? ¿Y por qué se llama impedancia? Es que la impedancia viene a ser una resistencia, pero es una resistencia compleja, ¿sí? Esta resistencia es un número complejo, ¿sí? Es por eso que divide entre Z. Y si divide entre Z, supongamos que el B sub T tenga, bueno, vamos a poner que este sea un A coseno de omega T. Ya, entonces, ¿cuánto es igual a esto? Entonces sería el mismo A, la misma amplitud, lo divides entre el módulo de Z, porque es fijo, y acá lo multiplicas por el A, por el coseno de omega T menos phi. ¿Por qué? Porque este sería un E a la I phi, pues. Sería coseno de omega T menos phi. Entonces, ¿quién es el phi? Este es un fasor, pues le llaman, ¿sí? El fasor. ¿Qué pasa con este fasor? O la fase, ¿no? Fasor creo que el fasor es todo, ¿ah? Ya. Entonces, acá tienes un phi que estás disminuyendo y esto lo vas a dividir entre z. ¿Cierto? Lo vas a dividir entre z. Ahora, esa es la forma como calculas el I sub t, pues, ¿sí? O sea, el I sub t puede ser que esté retrasado cierto ángulo con respecto al voltaje. ¿Sí? Para eso necesitas eso de ahí. A mí no me gustaba eso porque tenía que hacer cálculos y a mí me aburrían, pues, esas cosas, ¿no? Pero entendía qué significa, pues. No sé si es la primera parte de circuitos, pero eso es lo que se hace en circuitos 2, ¿sí? Circuitos 2. En circuitos 2 ves esto de aquí, ¿ya? Entonces ya se entendió cómo es esto de la impedancia, ¿sí? Entonces, sí, pues, aquí lo que tienes que entender es que, pero este es cuando el B sub T es una sinuidad, ¿ah? ¿Sí? Es una sinuidad. Ahora, si el B sub T es onda cuadrada, entonces ya no funciona igual, ¿ah? ¿Sí? Ya no funciona igual si el B sub T es una onda cuadrada. Tiene que ser sinusoidal. Y esto de aquí sería resistencia. Esta resistencia sería un número complejo, ¿no? ¿Sí? Pero se pone el número complejo precisamente para hacer bien tus cálculos, para poder al final tener una fase, pues, ¿no? Un desfase de aquí.
¿sí? Y uno dice, ¿y por qué he hecho esto, profesor? Porque esto vamos a usar nosotros en función de transferencia. Pues, esta idea vamos a usarla. En este caso, sería así, ¿no? Podemos hacer así ya. El I sub Z, el I sub T, o la impedancia Z, te da el B sub T, pues. O sea, ¿quién es el Z? El Z viene a ser B sub T sobre I sub T. Esto se le llama un H, pues, H. ¿Sí? Que viene a ser la función de transferencia, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con este H? Vamos a escribir ahora todo. Decimos, a ver. Ay, 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 jóvenes. Solamente aquí faltó decirles algo. Ya lo borré, pero al final es lo mismo. Cuando tú haces, ¿sí? Cuando tú haces transformada de Laplace y circuitos 4, tú dices, ah, ya. Cuando tú haces transformada de Laplace y circuitos 4, tú tienes una resistencia o una bobina, ¿sí? Condensadores así. Pues sí, el mismo dibujo, ¿ya? Condensador por acá, una resistencia por acá. Tú dices, cuando haces ecuaciones diferenciales, si tú pasas transformada de Laplace, este R, ¿sí? Todo esto tú lo dejas igualito. Pues este R lo dejas como si fuera un R nomás. O sea, lo dejas así, R. ¿Cierto? ¿Te acuerdas, no? Tú has hecho en circuitos 4 hasta aquí. A la bobina la dejas solita y la pones como ¿quién? Como un LS. Y a cada condensador tú lo colocas ahora como 1 sobre C por C. ¿Sí? Acá esto sería también otro R, sería un R2. R1, R2, y este sería, este condensador ya no lo colocas así, sino lo colocas como 1 sobre SC2. Este sería 1 sobre SC1. Uno dice, ¿para qué hago esto, profesor? Porque cuando tú haces esto de aquí, a tu voltaje le pones un B sub S, ¿cierto? ¿Sí? Le pones un B sub S. ¿Y qué pasa con este B sub S? Que si tú quieres calcular, por ejemplo, la corriente, ¿qué vas a hacer acá? Vas a calcular la corriente. Aquí, todo esto de aquí, esto sería una resistencia cuyo valor es esto, ¿no? Entonces, en función de ese, hay la resistencia total, pues, ¿no? Sería B sub S y acá es una resistencia total, que vamos a llamar una resistencia, podemos llamarle ZS, ¿ya? Sí, ZS. Entonces, al final la corriente sería ¿cuánto? Sería el B sub S sobre ZS. Y luego de hacer esto de aquí, como tú quieres hallar el I sub T, entonces, ¿qué haces? Regresas por transformar inversa. Si a esto le llamamos HS, regresas por transformar inversa. No, transformar inversa ¿de quién? De I sub S, pues. ¿Sí? La transformada inversa de I sub S, ¿sí? Y esto tú lo puedes hacer donde B sub S es cualquier cosa, ¿sí? Aquí el B sub S es cualquier cosa. ¿Estamos? ¿Están escuchando, no? ¿Están viendo, están entendiendo mi garabato, no? Estoy haciendo una breve, recordar, ¿no? Cómo era esto de acá. Si no, lo puedo mejor dibujar, ¿ya? Vamos a suponer que ustedes están en la calle, ¿no? ¿Sí? Vamos a suponer que ustedes no se acuerdan de Mate 4 y no han visto Circuito 2. Vamos a suponer que ustedes están en la misma calle, ¿sí? Ya, vamos a hacer el dibujo, animal. Vamos a hacer un dibujito, facilito, pues, ¿no? Vamos a poner un circuito en Laplace, ¿sí? Cuando haces un circuito en Laplace, ¿qué sucede? Cuando haces un circuito en Laplace, tú dices, vamos a poner un circuito de Laplace, y vamos a poner acá, bien claro, un RLC, ¿sí? Los circuitos RLC. Ya sabes cómo es un circuito RLC, ¿no? ¿Sí? En este circuito RLC, tú vas a poner acá, dije el circuito en Laplace, ¿no? Tú vas a poner un B sub S. ¿Quién es el B sub S? Viene a ser el voltaje, ¿cierto? El voltaje. Tienes un voltaje, y aquí a cada resistencia le vas a dejar igualito, ¿sí? A cada resistencia le dejas igualito. A cada bobina, ¿sí? Cada bobina, vamos a suponer que esta es una bobina, ¿ya? Necesitas una bobina que ponerle SL, ¿ya? Y supongamos que acá viene un condensador. Supongamos que acá viene un condensador. Si acá viene un condensador, entonces acá le hacemos un cambio. Acá ya no va a ser 1 sobre S por C. ¿Cierto? SC, SL. Ya, supongamos que sea así, porque ese es el circuito en Laplace. Ahora, si tú quieres hacer un circuito... En circuito 2, por ejemplo, primero ven monofásicos y después ven trifásicos, ¿sí? Circuitos eléctricos 2.
Pero primero hay que hacer, pues, circuitos monofásicos y ver, circuito 2 sería circuitos 2, no sé cómo decir eso. Acá pone impedancia, ¿sí? Impedancia. Ya, tú dices, ah, ya, ¿cómo es esto? Ya. Si acá tú tienes una función que es un A coseno de omega t, ¿sí? Supongamos que este sea el circuito, este es el voltaje, ¿sí? Vamos a hacer algo parecido. Yo creo que está muy arriba, ¿no? Pero está bien, ya o no. Un poquito más abajo, ¿no? A ver. Entonces aquí, tu circuito acá sigue siendo R, pues. Tu circuito acá sigue siendo R, ¿cierto? Y entonces acá, ¿qué sucede con este SL? Entonces este SL lo vas a cambiar. Habíamos dicho que el circuito con impedancia, aquí como es omega t, a este L lo multiplicas por B, por la frecuencia B y por L, pues sí, estamos. Multiplicas así. Y aquí hacen lo contrario, ¿no? Cuando es C, dices que acá sería 1 sobre, bueno, sería 1 no. Sería menos J, ¿sí? Uno dice, ¿por qué pone J? El J es de los complejos, pues, o sea, la unidad imaginaria sería J. Acá ponemos B por S, B por C. Entonces hacemos, en este caso, si fueres un circuito con impedancia, esto sería así. Entonces tú dices, ah, ya. Solamente que aquí la situación es que tu B sub T, si tú quieres calcular el B sub T, no. Por ejemplo, aquí tú tienes acá un I sub S, ¿cierto? Un I sub S que va esta parte sí mejor lo ponemos con este color. Entonces, supongamos que acá va un I sub S. Un IS. Este IS también está en la placa, ¿sí? Entonces, este I sub S, ¿cómo se calcula? El B sería ¿qué? Es el I sub T, escucha acá, I sub T, vamos a poner en azul, ¿ya? A ver, el I sub T que lo vamos a ver aquí no es otra cosa que decir la transformada inversa del I sub S. ¿Y quién es el I sub S? Vamos a poner un poco más abajo también. Ya, ahora sí. No, escucha que esta cosa ensucia mucho la tinta aquí, ¿ah? A ver, ¿qué quería decir ya? El I sub T es la transformada inversa ¿de quién? Es la transformada inversa del I sub S. No, el I sub S va con mayúscula, ¿ya? Cuando está en transformada Laplace, todas las cosas van con mayúscula para evitar confusión. ¿Y quién es este I sub S? Este I sub S viene a ser ¿quién? Este I sub S viene a ser el mismísimo B sub S sobre una resistencia total. O sea, aquí haces dos en paralelo y después lo haces en serie, ¿no? Bien, pues, o sea, al hacer todo eso te va a salir algo, pues, ¿no? Vamos a poner un ZS, puede ser un ZS tal vez, sí, ¿no? ZS. ¿Ya? Ahora, cuando haces un circuito con impedancia, acá tú tienes que tu I sub T, o si no, ponemos aquí que el Z, que es el mismo de acá, viene a ser un módulo de Z por un fasor, que era la I alfa. Entonces, de ser así, entonces tú tienes que tu I sub T, ¿sí? Vamos a poner aquí I sub T, no es otra cosa que el mismísimo A coseno de omega T, el cual lo vas a dividir sobre ya ni siquiera se divide ya, entre módulo de Z, y como vas a dividir entre el Z, que es impedancia, acá sería menos phi, pues. ¿Sí? Y esto sería todo. Entonces, finalmente, tú dices, ¿qué pasa con un circuito con impedancia, donde aquí la señal es sinuidal, ¿sí? O sea, es un monofásico, ¿sí? Es un monofásico. En cambio, este circuito de Laplace, el B sub S aquí puede ser cualquier cosa. Pero si queremos hacer una analogía entre él y él, te das cuenta que si B sub S, o sea, si vas a reemplazar un circuito laplaciano por un circuito con impedancia, ¿sí? Vas a hacer algo allí, entonces lo que vas a hacer entonces aquí es, equivale a decir qué cosa, equivale a, o tenemos la equivalencia, ¿cuál? ¿Cuál es la equivalencia? La equivalencia es que tu S viene a ser un JW, pues, ¿sí? JW, ¿quién es el W? W es la frecuencia de esta señal, ¿sí? De esta señal sinusoidal, que usualmente en circuito 2, esto es un monofásico, pues, ¿sí? En circuito 2, cuando hacen la primera parte, como dicen, es un monofásico, pues. Ya han pasado, ya han llevado eso seguro, ya entienden, ¿no? Es igual a JB, ¿sí? S es igual a un JB. Nada más.
Entonces, y quizás después tal vez deberíamos decir, ¿no? Entonces, finalmente, el HS, ¿sí? El HS que vamos a ver, ¿sí? Se compone, ¿sí? Es que este HS es un H de JW, pues, ¿sí? Y el H de JW, como les dije, viene a ser un módulo de H, ¿sí? Un módulo de H, ¿por quién? Por un E a la I alfa, pero un E a la I phi, donde phi es su fasor, pues, ¿sí? Simplemente esto es lo único que quiero decir. O sea, todo esto estoy dibujando para poder decir esto aquí. Que cuando estás trabajando esto aquí, prácticamente lo que tú estás diciendo es que vas a sustituir el S por el JW, como se hace aquí usualmente, ¿sí? Ya entonces borramos, vamos a avanzar un poquito más, ¿sí? Borramos eso, a ver. ¿Dónde estamos? Vamos a... Ya, esta es la formada Z, la equivalencia, y ahora vamos a hablar de la función de transferencia, ¿sí? Función de transferencia. ¿Sí? Ya, está bien ahí. Bien, a ver un momentito. Listo. A ver, vamos a borrar acá y vamos a ver qué sucede con esa función de transferencia. Vamos a hablar un poco más de esa función de transferencia. ¿Me están llamando a mí? Escucho una llamada. No, no, al otro lado creo que es. A ver, ¿qué dice el chat? A ver, no sé si están diciendo algo, a ver, vamos a leer. El chat dice... XD, ahí estoy, profesor, sigo, no entendí, ¿eh? Ya, todo bien, ¿no? Está todo grabando, el video está... Ah, sí, consecuencias iniciales. No, es que estos... Ya no que considera eso. O sea, aquí lo que pasa es que este es el circuito en Laplace, ¿no? En Laplace... No, en Laplace creo que... A ver, ¿cómo era esto en Laplace? Es esto nomás, pues, ¿no? Circuitos iniciales, condiciones iniciales tal vez para el voltaje T, no, acá no hay condiciones iniciales, porque esto no es una ecuación diferencial, ¿o sí? No, profe, por ejemplo, que mi capacitor al inicio esté Ah, está cargado con cargado. 5. Ajá. Ah, la verdad eso no me acuerdo, ¿ah? Hay que hacerle un ajuste entonces. Sí, hay que hacerle un ajuste, sí. También puede estar cargado el condensador, sí. Sí, tienes razón. Hay que hacer algunos ajustes, pues, ¿no? Pero creo que cuando hacemos esto de aquí consideramos que estuviera sin carga, me parece, ¿ah? Creo que esto de acá, porque sí es cierto que aquí hay una ecuación diferencial, ¿sí? Pero, bueno, no es que, no, bueno, miren, acá el S es una formula de Laplace y el ZS viene a ser la resistencia promedio, o así, ¿no? La resistencia resultante, ¿no? Este es un ZS. Y mides esto, te va a dar un ISO S y sacas una transformada inversa. Eso sería la transformada inversa nada más. Creo que no se consideran condiciones iniciales, sí. Igual acá. Este es un circuito 2 con impedancia, donde aquí ya la señal tiene una forma fija, que es una coseno de omega t. Por eso que acá se desfasa phi, donde phi viene a ser el ángulo de la impedancia z, ¿sí? Entonces, mira aquí, entonces como estamos viendo esto la función de transferencia, vamos a decir, pues, ¿no? Sea HDS, ¿sí? Sea HDS. Y HDS usualmente va a tener, ¿qué cosa? Va a tener una... Bueno, pues, si queremos factorizarlo, aquí tiene z más polo 1, bueno, sería menos polo 1, ¿sí? Por S menos polo 2, todo esto de aquí. Puntos suspensivos hasta un polo k'ísimo, ¿sí? O sea, hay k polos abajo. Y arriba hay que poner 0, pues seríamos poner un z menos z. Bueno, 0 en inglés es zero, ¿saben, no? Y por ser zero, ponemos z1, z2, a esto se llama, y polo en inglés es pole, ¿no? Este es el polo y este es el cero.
Es por eso que acá a los ceros Z1 y a los polos P1, P2. Por eso que estoy poniendo P1, P2 y acá voy a poner Z1, Z2. Pero son zetas de ceros, ¿no? A ver, Z1, Z2. Ya vamos a poner así, S menos Z1, S menos Z2. Y acá hay un coeficiente, ¿no? No sé cuál será su coeficiente. Vamos a poner un coeficiente A, ¿sí? Un A cualquiera. Ya, y acá no sé cuántos ceros serán. Me voy a poner que sea un S menos ZL, pues, ¿no? O sea, L ceros y K polos, nada más. Creo que eso sería todo. A ver. Bien, ya, borramos esto aquí y decimos qué es lo que va a pasar. A ver. Aquí lo que tú vas a tener que hacer es el Z es igual a JW. ¿Por qué es igual a JW? Porque estamos trabajando precisamente como esto de aquí. Y si ese vale un JW es porque tu señal de entrada, ¿quién era la señal de entrada? Era un F, ¿te acuerdas? Un F de T, ¿sí? Tu señal de entrada es ¿qué cosa? Vamos a poner que sea un A coseno de omega T, pues, ¿ya? Si señal de entrada es A coseno de omega T, ¿quién viene a ser la salida? La salida es el... Bueno, la salida es su S, que viene a ser Fs por Hs, pues, ¿no? ¿De acuerdo, no? Estamos viendo sistemas, estos son sistemas. Pues. Entonces, ¿qué más hacemos aquí? Este es Ft, ¿no? ¿Sí? Esta es la entrada. Haces este es igual a W y tu HJW, que viene a ser... Este HJW vas a multiplicar a este F, pues, ¿sí? Entonces este HJW, como ves aquí, reemplazas y te va a quedar, este HJW es un número complejo, pues, ¿sí? Te va a quedar un A, o ya simplemente un módulo, pues, ¿sí? Vamos a hacerlo así. Sería un módulo de H de J, H nomás módulo de H por un fasor, pues, ¿sí? ¿Sí? Por un A a la I phi. Entonces este phi hace que, digamos así, que tu I sub T sea quien sea un A por H, pues, ¿no? Y por E a la A por H coseno de omega T más phi en este caso, ¿sí? ¿Por qué más phi? Porque en este caso está multiplicando, pero acá estaba dividiendo, ¿no? ¿Sí? Ya más phi. Bien. Lo que nosotros ahorita queremos ver es cómo es este phi y cómo es este módulo, pues, ¿sí? Vamos a ver. Entonces, por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo del látigo, pues, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no quiero estar operando cosas ahorita y de una vez creo que ya lo tienen operado ya. A ver, vamos a ver un poquito el libro de Lati. Ay. A ver, Lati, aparece. Venga a mí. Venga a mí. Ah, después de eso había que hacer... Aquí también hay circuitos mixtos entre transformada de Laplace y transformada Z. Cuando van a ver el simulín, se puede hacer circuito mixto, pero no lo hagan porque esos circuitos mixtos tienen otro significado, ¿sí? Ya eso sí no vamos a hacer ya, porque ya no hay tiempo y porque tenemos que hacer esto, ¿no? Y ¿dónde estamos? De hecho, que este curso de señales y sistemas, bueno, lo que voy a decir necesita ser grabado, necesita ser pausado. A ver, voy a decir. Ya estoy grabando de nuevo, entonces, en el curso vamos a hacer ahora filtros, pues. Un filtro, ¿qué es un filtro? Eso de los filtros también se estudian, a ver, pero primero antes de ver el estudio de los filtros, primero quiero terminar de hablar de la función de transferencia, pues. A ver, aquí creo que hay un problemita ya que ya está hecho. ¿Dónde está? A ver, déjenme buscarlo así. ¿Dónde está? Uy, no aparece. Más adelante, entonces está. Más adelante. Uy, no hay nada. Ahí está, polos y ceros, sí. Uy, no, creo que no está. Uy, ¿qué? No me equivoco. Me equivocó de... que estoy grabando lo que estoy diciendo, no puede ser. Ya, un momentito. Oye, no, yo he visto otra cosa, o me equivoco de... Espérate. No, que voy a pausar ahorita, no puede ser que esté... Ya, entonces, tenemos aquí. Coseno de 2t viene a ser nuestra señal de entrada, pero ya habíamos dicho cómo es esto, ¿sí? Con señal de entrada I sub t igual a esto acá, ¿no? Ya. Entonces nosotros queremos sellar nuestra señal de salida. Entonces, si queremos sellar nuestra señal de salida aquí, la situación es la siguiente. Estamos en la situación de que
O no, espérate. Antes de entrar, ya, vamos a hallar el H, ¿no? Vamos a encontrar el H, pues, ¿no? El H viene a ser, es un H de JW. ¿JW quién es? Es J0,1 más JW entre 5 más JW, pues, ¿no? Bueno, pues aquí como estos son números complejos, tú vas a hacer números complejos y acá vas a tener raíz cuadrada de ¿quién? De omega cuadrado más 0,1 al cuadrado, pues, ¿no? ¿Sí? Y acá tenemos otro, sería raíz de omega cuadrado más 5 al cuadrado, ¿sí? Bueno, acá estás haciendo simplemente números complejos, y acá, a ver, y aquí el fasor, ¿no? O sea, el phi, ¿no? Tienes una idea de la phi. El fasor, vamos a poner así como esto, así como lo ponen en circuitos, pues en circuitos el fasor lo ponen así, ¿ah? Z por E a la... El fasor vale un ángulo más abajo. Ya la y alfa, y phi. Y el fasor va como un phi así nomás, ¿sí? Este es el símbolo de fasor. En realidad, este debería ser un símbolo de ángulo, por eso lo ponen así inclinadito, ¿sí? Para que se entienda, ¿sí? Entonces esto aquí en realidad no es así, pues no es un cuadrante, no es una escuadra, es así. Es un símbolo de ángulo, ¿sí? Ya, este ángulo, ¿sí? Es ángulo agudo, ¿sí? Ángulo recto, ya, a ver, acá sería arco tangente, ¿de quién? Arco tangente de W entre 0,1 menos arco tangente de quién? De W sobre 5, ¿sí? Ya, y este sería, bueno, así sería esto de acá, ¿no? Entonces, según esto de aquí, tú dices, ya, pues, ya, hay que calcular el H2J, como dices para W, y como W aquí vale 2, W vale 2, ¿no? Entonces el H2J, ¿cuánto sería? Tiene un módulo, ¿no? A ver, el módulo, ¿cuánto sería? El módulo de H2J sería ahí de 2 al cuadrado más... Bueno, todo esto que estoy haciendo parece juego de niños, ¿no? Parece facilito, pero es porque el ejemplo está muy sencillo, ¿no? Pero hay que hacer para que tú después entiendas realmente a qué se debe todo esto, pues, ¿no? A ver, eso sería 0,372, según lo que dice el API, 0.372. En realidad esto se puede hacer con calculadora. Y ahora tenía que hallar el fasor, pues sí, el fasor. El fasor sería, a ver, ¿cómo es la notación para fasor acá? Sí, nomás. Está bien, vamos a poner, la notación para fasor es la misma, o sea, en vez de poner módulo, pones ángulo. ¿Ángulo de quién? De H2J, ¿sí? Ángulo de H2J. ¿Quién es el ángulo aquí? Sería el arco tangente de 2 sobre 0,1 sobre eso, pues, ¿no? Ya, eso ahí sería arco tangente de 20, ¿no? Menos arco tangente, sí. Arco tangente de 20. De 20 menos arco tangente de 2/5, ¿no? Ya bueno, pues acá tú haces esto aquí, que viene a ser 87, dice acá. 87,1 en grados, ¿sí? Menos 21,8. 21,8 grados. O sea, finalmente aquí entonces tú restas y te queda 65,3 grados, ¿sí? Ahí te viene a ser tu diferencia de fasor, ¿sí? Ese sería el fasor. Entonces, tú tienes que validar el H de WJ viene a ser esto, ¿ah? Este es el H de WJ y este es el ángulo, ¿no? El ángulo viene a ser este de aquí menos esto de acá, ¿sí? Entonces tú tienes entonces dos funciones, ¿no? Una función que es módulo, que es un número real, y este de aquí que viene a ser un fasor, pues, ¿no? Un complejo, un número, un ángulo, ¿sí? Ya. Entonces, bueno, según esto tú ya puedes calcular, pues, el valor del I sub t, ¿no? Sí, el I sub t no es otra cosa que decir lo siguiente. Entonces, tu I sub t, según esto, tu I sub t viene a ser ¿quién? Viene a ser este coseno 2t, como acá. Bueno, si quieres que tenga un poquito más de sentido, entonces hay que poner un poquito más acá. Esto, un poquito más, S más 0,1. Y acá ponemos S más 5. Y acá tu f de t vamos a poner que sea f de t igual a 3 coseno 2t, ¿ya?
Ya, si fuera 3 coseno de usted, entonces ¿cuánto vale tu sub t? Sería 3 por 0,372, ¿sí? 3 por 0,372. Y acá sería coseno de 2t. Y acá sería más ese ángulo que está aumentando, pues, ¿no? Que sería 65,3. El ángulo que está aumentando, 65,3. Estamos bien, ¿no? Entonces, 3 por 0,372, ya eso ya tú lo terminas, pues. Este sería el sub t. Entonces, aquí lo que tenemos que ver nosotros es que, como casi vamos a tener una función coseno, entonces hay que ver que en función de la frecuencia tú puedes ver esto de aquí y esto otro de acá. Entonces, tenemos que HJB en módulo y el ángulo de HJB son dos números reales, ¿sí? Son dos ¿qué? A ver, dos números, no. Es la parte, caracterizan, ¿sí? Caracterizan la función de transferencia, ¿sí? La función de transferencia. Ya. Entonces, para representarlas, usaremos una escala, ¿sí? Escala logarítmica para el primero, ¿sí? Y para el W, ¿sí? Una escala logarítmica. ¿Saben qué son escalas logarítmicas, no? Ustedes han visto eso del COVID, ¿no? Cuando hablaban de escala, cuando hacían las gráficas decían la escala normal y después hablaban de la escala logarítmica, ¿no? Para muchas personas que no saben matemáticas, escuchan escala logarítmica, si no es ingeniero o no ha estudiado algo de ingeniería, obviamente eso va a decir, pucha, no entendería, ¿no? Pero ustedes sí son ingenieros, pues, entienden ustedes lo que es escala logarítmica, ¿sí? Por supuesto que entienden, ¿no? Y a eso ahí se le llama, ¿no? A eso se le llama diagramas de Bode. A estas representaciones en el dominio de la frecuencia W, se les llama diagrama de Bode, ¿sí? Diagrama de Bode. Ya, este diagrama de Bode, ¿sí? Es algo que tú como ingeniero electrónico lo vas a ver en circuitos 2, pero ya no circuitos eléctricos, sino en circuitos electrónicos, ¿sí? No en circuitos electrónicos 1, no. En circuitos electrónicos 2 vas a ver lo que es el diagrama de Bode, ¿sí? ¿Y qué es el diagrama de Bode? Simplemente la representación logarítmica del HJW. Y para la fase, no, para la fase normal, pues la fase puede ir, creo que la fase va así nomás. El H es el que necesito que vaya en escala logarítmica, o puede ser el diagrama de Bode, ¿sí? Vamos a borrar aquí, esto aquí, creo que ya voy a tomar una foto más, todo eso, ¿no? Creo que había aumentado algo ahí, ¿no? Vamos para tomarle una foto, ¿sí? No, ya le tomé foto, ¿no? No, sí aumenté algo, ya vamos a tomar una última foto de eso. A ver. Ya. Entonces ahora vamos a borrar esto aquí.
Ya vamos a borrar esto. Vamos a borrar todo ya. Sí, todo. Todo. Bien, pues. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es nuevamente revisar. A ver, el Lati ya hizo el ejemplo. Y mire, el Lati le mete mucho más lag a esto, ¿ah? Le mete más lag a estas cosas. ¿Por qué? Porque a las gráficas normales, para que vayan en escala logarítmica, se le usa su comando, pues, comando bode. En este comando bode te va a dar directamente las dos, ¿cómo se dice? Las dos cosas que van a salir, pues, ¿no? A ver. Ya, a ver. Sí, pues diagrama de Bode. Ya vamos a poner diagrama de Bode otro ejemplo, ¿sí? Otro ejemplo para el diagrama de Bode, ¿sí? Entonces vamos a poner el ejemplo y decimos así, ejemplo. Otro ejemplo así este aquí. Ejemplo. Estos ejemplos son ejemplos ilustrativos, no son ejercicios, ¿sabes? Estos son ejemplos ilustrativos, ¿sí? Vamos a poner otro ejemplo donde el HDS, miren, acá vamos a poner que el HS sea E elevado a la menos ST. Sí, S por T. Ah, ya, pues era este se parece al de la transformada Z, ¿no? Ya, según esto, entonces, si HS vale este aquí, entonces tu H de JW no es otra cosa que quién. HJW sería E a la menos JW, pues no JWT. De ser E a la menos JWT, entonces dime tú, ¿quién sería tu módulo de, o sea, tu valor, tu módulo de HJW? Tu módulo de HJW no es otra cosa que decir el módulo aquí valdría 1, ¿sí? Y si quieres hablar de tu ángulo de HJW, tu ángulo sería menos W por T, pues, ¿sí? Menos W por T sería tu ángulo. Ya está más o menos, ¿ah? Está más o menos ahí. Ya. Está desenfocado, profesor. ¿Se desenfocó? Otra vez. A ver cómo haces esto. Entonces, se detiene el video y se empieza el video de nuevo. ¿Ya? Sí, creo que así se arregla, ¿no? Sí, el problema es el celular. Bueno, por un momento pienso que debe estar descargado, pero yo mejor haberlo cargado bien. Sí, hasta en 100% antes de empezar. Entonces no tiene que ver con eso. Debe ser tal vez alguna opción de grabación que le he puesto el celular que está usando la menor cantidad de energía y ya, pero ya eso después lo va a arreglar, ya, aunque siempre lo digo que lo va a arreglar, pero siempre hay otras cosas que parece que hay que hacer, pues, ¿no? Ya, a ver, déjenme ver un ratito, quiero ver algo acá, parece que no hay mucho. ¿Por qué aparece diferenciador? Si era solamente esto nomás. Ah, ya. ¿Te acuerdas quién era el E a la menos ST, no? En función de transferencia de transformar a Laplace, ¿te acuerdas? ¿Cuándo aplicabas tú E a la menos ST? Cuando tú tenías un F de T, y si aquí sale F de T menos T, ¿sí? ¿Quién es tu transformada de Laplace aquí, ah? La transformada de Laplace aquí, ¿quién es? F de S por cuánto, ah? Por E a la menos ST, ¿cierto o no? ¿Te acuerdas, no? Si es transformada de Laplace F, entonces ¿quién es tu H de S? Tu H de S viene a ser cociente. Y el cociente viene a ser E a la menos ST. O sea que este E a la menos ST no es cualquier cosa. Este H E a la menos ST estamos hablando de quién. A este se le llama delay, se le llama, ¿sí? Delay es retraso, ¿sí? Delay de T, pues, ¿sí? Un delay en T. Esto aquí hay que ponerle en rojo. Solamente porque hay que aclarar eso. O sea que cada vez que hago eso, más ensucio que lo que ayudo. A ver. Esto se llama delay. O como dicen ustedes, retraso. Bien, entonces cuando queremos hacer su diagrama de Bode, vamos a hacer aquí. El primer diagrama de Bode, vamos a poner la frecuencia. Ya hemos dicho que va a ser logarítmica, pero
Acá en la frecuencia, como no hay mucho que decir, acá es, a ver, cuando acá es 1, entonces, ¿cómo va el diagrama de Bode ahí? ¿Alguien puede, lo tiene ahí el diagrama de Bode? Bueno, aquí vamos a ponerlo así, normal, ¿sí? Normal sería así nomás, 1. El diagrama de Bode, según esto, sería, vale 1 en todo momento, pues, ¿sí? Así que el retraso hace esto de aquí. Acá el diagrama va 1 en todo momento. ¿Sí? Sin embargo, aquí en este caso sería menos WT, ¿no? Ah, entonces vamos a poner esto un poquito más arriba, entonces. Para que se pueda ver que sea algo así, pues, ¿no? ¿Quién? El WT, o sea, acá sería, bueno, este sería en W, y este sería el ángulo, pues. El ángulo de H, y este sería el módulo de H. Como este es el módulo de H, vale 1, pues, si este es el ángulo de H, vale 1. Ya, cuando dije que el diagrama de Bode va en... Esto ahorita viene a ser la representación es tal y como está, ¿no? O sea, sin hacer ninguna cosa. Y sí, pues esto se le llama delay de t, ¿no? Ya hemos explicado por qué es delay de t. Esto sería, ahora, también podemos hacerlo para... Ay, 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 acá también hay una cosa interesante. Este es para el delay, ¿sí? Ahora, podemos también hacerlo para el diferenciador, ¿sí? Si fuera un diferenciador, ¿sí? ¿Qué es el diferenciador? El diferenciador viene a ser la derivada, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo es para la derivada? Es multiplicas por alguien, creo, ¿no? ¿Te acuerdas? Para el diferenciador. A ver, este es en el caso del delay, pues ya que el primo, pues ¿cómo era? F de t menos t, ¿qué viene a ser? Transformar de Laplace de esto de aquí. Transformar de Laplace de esto, ¿quién es? Esto es igual a e a la menos t por s por el f de s, pues, ¿no? Y este de aquí es tu h de s, pues, ¿cierto? Con el delay ocurre esto. Pero si queremos hacer para el diferenciador, tenemos que calcular la transformada de Laplace de quién, del f'. ¿Cuánto vale la transformada de Laplace del f' aquí? ¿Ah? ¿Cuánto vale la transformada de Laplace del f'? ¿Saben calcular la transformada de Laplace del f', no? ¿Cuánto es? Es el s por el f de s, pues, ¿no? S, f de s. ¿Y quién es s? S viene a ser entonces tu hs, pues, ¿no? ¿Sí? O sea que tu hs, uno dice, pero eso no es menos f0, ya esto no importa. Eso no importa. El f0, como es causal, es 0, pues, ¿no? O suponemos que es causal, pues, ¿no? 0, pues, ya. Bien, como hs vale s en este caso, entonces decimos aquí, vamos a poner el h de jw. ¿Quién es h de jw? ¿Ah? El h de jw sería, este viene a ser, s sería módulo de jw, pero el j va y simplemente te queda w, pues, ¿no? Y por otro lado, ¿cuánto vale el ángulo de HJW? Puedes calcularlo, ¿no? El HJW, el ángulo sería, a ver, JW. ¿Qué es el ángulo allá? Este W viene a ser un número real, pues. Entonces este J sería E a la J pi medios, ¿cierto o no? Este J se convierte en E a la J pi medios. Entonces su ángulo sería pi medios. ¿Qué dices tú? Pi medios. ¿Sí? Este sería el ángulo de quién? De W E a la J pi medios, pues. Como el W es real porque es una frecuencia, entonces aquí el ángulo vale pi medios, ¿sí? Oye, yo no estoy hablando ni ruso, ni chino, no sé, ni polaco, ¿no? Yo estoy hablando castellano, ¿no? O sea, creo que se está entendiendo bien, ¿no? No vayas a querer asustarte con estas cosas, ¿sabes? Porque al fin y al cabo estamos haciendo ya cosas tipo electrónica ya. Sí, estamos haciendo cosas tipo electrónica. Bien. Ya ver. Entonces, como estamos haciendo cosas tipo electrónica, aquí el W va así, pues, va lineal. Pues, ¿sí? ¿No es que este es W? Va lineal. ¿Sí? Entonces, tu diagrama, ¿sí? Diagrama de Bode, ya estamos haciendo. Y en este caso, como es pi medios, va constante, pues, ¿no? Pi medios. Aquí es pi medios. Ya, tú ya sabes, pues, cómo es en qué consiste esto. Y también hay uno más, pero ese otro más ya creo que no viene a cuento, ¿no? Sí. Se hace, ¿no? Es que así como hay retraso, que es delay, y el diferenciador también sigue
el integrador, ¿ah? Sí, el integrador. Integrador. Vamos a ver el integrador, pues, ¿no? Bueno, pues si es integrador, entonces ¿cuánto vale? Transformar la plaza de quién? De la integral de t a 0, vamos a poner, ¿no? Sí, puede ser de t a 0. ¿De t a 0 de quién? De f. ¿F de cuánto? F de u. D de u, ¿no? Algunos dicen no, pero como puede ser condensador, tiene que ser hasta menos infinito. Ya no hay problema hasta menos infinito, si deseas. ¿Y a cuánto vale a formar la plaza de aquí? Sería f de s sobre s. ¿Te acuerdas, no? O sea que aquí tu h de s, ¿quién es h de s? h de s vale 1 sobre s. Pues, uy, uy, qué fácil. Como h de s vale 1 sobre s, entonces dime tú, haces tu misma jugada, porque eres un gran experto aquí, dices que tu modo de HJW, ¿a cuánto sería igual? HJW sería 1 sobre JW, 1 sobre W, ¿no? Y después, a ver, tu módulo, tu ángulo de HJW, como es 1 sobre JW, aquí sería el ángulo de 1 sobre W por a la menos J pi medios, pues, ¿no? O sea, aquí sería menos pi medios. ¿Estamos? Entonces, esto es lo que vas a aplicar aquí. Como es aquí, para este de acá, dices aquí, pla, pla. Y ahí también haces un pla y pla. Aquí sería, acá notas bien tu menos pi medios porque es el ángulo que vas a trabajar aquí, menos pi medios, suá. Y aquí como es 1 sobre doble, viene a ser una especie de hipérbole equilátera, suá. Y aquí están tus diagramas de Bode. Bien, o sea que esto aquí... Ah, pero es que estos HDS son simples, pero 1 sobre S, S. ¿Qué es eso, no? Y a la menos TS, ¿no? Esos son fáciles. Y si el diagrama de Bode... A ver, para un HDS, si vamos a hacer el HDS, para HDS que va de forma general, ¿qué es lo que tenemos para HDS de forma general? A ver, o sea, A por S de menos Z1, S menos Z2, o sea, ¿qué pasaría si queremos hacer un diagrama de Bode aquí? ZL, no, pues no. Lo ponemos, bueno, estamos repitiendo, pues Z menos P1, así hasta Z menos P sub, ¿no está? P sub K. Ya, y eso sería todo. Ojo, ojo, ya. Aquí lo que quiero que veas es que en el diagrama de Bode, ahora, vamos a aplicarle desigualdad, perdón, escala logarítmica, ¿sí? Vamos a hablarlo después, sí, hasta aquí nomás ya. Vamos a ver cómo se ve este HS, ¿sí? Entonces, ahí vamos a tomar la foto. Aquí no es que nos olvidemos, es muy importante son estas fotos. A ver. Ya. Hoy ya son 5:40. Parece que vamos a necesitar un tiempo extra. Van a tener que entrar después, para hacer un tiempo extra. Porque ya la otra semana hay que hacer ya Fourier, ¿sí? Fast Fourier Transformation. No. Y vamos a hacer Fourier Transformation, ¿sí? Transformation. Bien, entonces después de esto, de aquí que ya hemos hecho, claro, pues fue transferencia para el integrador, todo esto aquí. Uy, a ver aquí, no. Ay, un momentito. Chicos, un ratito, voy a pausar el video, Sí, lo que se pueda, a ver. Vamos a tratar de hacer este ejemplito de aquí, que sea el HDS igual a
Vamos a dejarlo así, a ver, ¿qué te parece si ponemos 1 entre 1 más S entre omega 0? ¿Sí? S entre omega 0. Así vamos a dejarlo, ¿ya? Y al de ser así, entonces, ¿cómo tú trabajarías esto aquí? A ver. ¿Cómo lo trabajarías si tenemos este, para esa función de transferencia? Entonces, tú tienes tu H de JW, a ver. H de JW lo podemos calcular ya, ¿no? El H de JW sería 1 entre 1 más JW. Vamos a poner aquí más W0, pues, ¿no? Y aquí también un W0, un omega 0 también. ¿Por qué no? ¿Ves? Un omega 0 acá, esto aquí, todo perfecto. A ver qué con esto más bonito ya. Vamos a limpiar todo esto ya. Omega 0. Sí, esto aquí sería acá, ¿no? Claro, porque el S vale JW, ya lo hemos dicho ya. ¿Qué más hay ahí para poner? Creo que eso sería todo. No. Y a ver, sí. Entonces, dime tú, ¿cuánto vale el módulo de HJW? El módulo de HJW, según lo que tengo acá, esto sería 1 entre, no, sería W0 entre raíz de W0 al cuadrado más omega al cuadrado, ¿sí? Ya, este sería una cosa. ¿Y cuánto vale el ángulo? A ver, el ángulo de HJW. El ángulo de HJW. Bueno, como acá el ángulo es 0, simplemente sería restar el ángulo de aquí. O sea, sería menos arco tangente de omega entre omega 0. Pues. ¿Sí? Entonces uno dice, ya. Entonces vamos a tratar de hacer los diagramas de Bode aquí. Pues. Si queremos hacer un diagrama de Bode, entonces uno dice así, ya, pues, vamos aquí. Y aquí vamos hasta, vamos a poner así, pues, ¿no? A ver. Tú sabes graficar este arco tangente, ¿no? De omega entre omega 0, ¿sí? Si omega, a ver, vale omega 0, entonces acá sería menos pi cuarto, ¿sí? Pero si omega vale infinito, sería... Oye, si omega vale infinito, esto sería menos pi medios, ¿ah? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Me están llamando a mí? No. A ver. Y acá lo que voy a hacer es... Ya, bueno, mira, acá hay un omega 0, ¿sí? Omega 0. Y cuando queremos esto aquí para omega... Si omega es igual a 0, ¿sí? Aquí el punto acá también sería 0. Entonces, a ver, ¿cómo se grafica la función cotangente? Es así, así, el otro sería así, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo, es como así, total. Entonces sería así. Ya, aquí corta en pi cuartos, pues, ¿no? Pero este sigue hasta acá, ¿no? Y hace una asíntota en pi medio. Bueno, acá sería, en realidad, menos pi cuartos menos pi medio, ¿sí? Y se va más para abajo, ¿sí? Ya. Este sería por el caso del ángulo, ¿sí? El caso del ángulo HJW. Pero si haces en este caso, del ángulo de módulo, vamos a hacerlo así. En el caso de módulo, bueno, esto también es una fórmula conocida, ¿no? Si omega vale 0, esto vale 1, ¿sí? O sea, esto aquí vale 1. ¿Sí? Hay que tratar de entenderlo esto. A ver, ¿cómo se grafica esto? Omega 0, esto aquí creo que es así, ¿no? Como una campana de Gauss, ¿sí? Hace esto aquí, vamos a graficarlo bien. Acá vamos a poner un omega 0. Y cuando llega hasta acá, acá vale raíz de 2 sobre 2. Señores, hay una cosa que me intriga. Ustedes saben calcular el punto de inflexión de esta función porque esto tiene una especie de asíntota acá. Porque esto llega a 0 cuando eso es infinito. Señores, o sea, ¿ustedes pueden calcular el punto de inflexión de esta curva? O sea, ¿saben graficar el punto de inflexión? ¿Se podrá hacer? ¿Se puede hacer el punto de inflexión tal vez? Solamente por curiosidad nomás. Hablando de 1 sobre raíz de 1 más x cuadrado, ¿no? Si llevamos una vez, ¿qué te queda? Si llevamos una vez te queda menos x sobre, ¿sí? Si llevamos una vez te queda menos x sobre raíz de 1 más x cuadrado al cubo, ¿no? Y si llevamos una segunda vez, a ver, ¿qué pasa si llevamos una segunda vez aquí? Una segunda vez acá tenemos un menos 1, posiblemente menos, ya. Y acá ya sería x sería 1, por raíz de 1 más x cuadrado al cubo,
menos x, fíjate, x, por la derivada de esto, que sería 3 medios de 2x por raíz de 1 más x cuadrado, ¿no? Bueno, pues yo solamente quería igualar a 0 más esto aquí. Para igualar a 0, entonces acá tenemos que 1 más x cuadrado menos 3x cuadrado igual a 0. Ya, ¿y por qué estoy haciendo esto? Ah, ya, espérate. Sí, ¿no? O sea que x cuadrado vale 1 medio. ¿Ya? ¿Estará bien operado? Sí, ¿no? ¿O no? Sí, sí, estoy bien operado. ¿Y por qué hago esto? Simplemente porque, al parecer, entonces, un poquito más a la izquierda es donde está el punto de inflexión, ¿sí? Por aquí debe estar el punto de inflexión. Ya bueno, este viene a ser la escala de HJW, ¿sí? Este viene a ser la escala de HJW. Creo que va a pasar acá. Y esto aquí es importante, ¿eh? Mira, aquí para el HJW vamos a usar una escala logarítmica, ¿sí? Usaremos una escala logarítmica. ¿Y cómo es esto? Que no vamos a tomar el h de JW así, sino vamos a tomar, a ver si no me acuerdo, sería 20, ¿no? 20 veces logaritmo de eso, pues del HJW. A ver, ¿qué pasa si usamos 20 veces el logaritmo aquí? Oye, esto aquí. Espera un ratito. Déjame ver lo que va a pasar, un ratito. Parece que me está pasando algo ahí. A ver, un ratito, pausamos. ¿Qué fue? Falta 10 minutos. A ver. Aquí lo que vamos a tener es lo siguiente. Esto aquí lo vamos a ver así. Como es 20 logaritmo de algo, ¿no? Entonces aquí, cuando tú lo ves más grande, ¿sí? En escala logarítmica, el 1, logaritmo de 1 vale 0, ¿ah? ¿Sí? Logaritmo de 1 vale 0. Vamos a poner acá un 0, pues, ¿sí? 0. Y si colocas b sub 0 igual a, si omega vale b sub 0, perdón, sí, si omega vale b sub 0, ¿cuánto sería entonces aquí? Este sería omega 0. Sí, omega 0. Y cuando calculas el 20, logaritmo de h omega 0, de j omega 0, cuando aplicas para esto aquí, entonces acá tienes w igual a b0, pues, ¿no? Entonces acá sería un medio. No, no es un medio, es 1 sobre raíz de 2. Cuando calculas este 1 sobre raíz de 2, prácticamente sale un medio que multiplica por 10, que sería menos 10 logaritmo de 2. Entonces, bueno, como tú eres lobo para estas cosas, esto es igual a esto, que es igual a esto. Si tienes menos 10 logaritmo de 2, sería menos 0,30, 10, 30, sería menos 0,30, 301, 30, 10, 30, ya, así. Esto sería así. Y esta medida se llama decibelio, pues sí, entonces acá tú ya no lo estás midiendo en la magnitud normal, sino lo vas a medir en decibelios. ¿Quién? Este sería esto, ¿no? Ya, decibelios, lo estás midiendo. Como divides en decibelios, entonces aquí más o menos la situación va así. Esto cae 3 decibelios, dice ahí. Sí, ¿no? Ya, pues cae 3 decibelios, así. Cuando va a omega 0 cae 3 decibelios, es un poquito. Pero aquí en realidad cuando, como es una escala logarítmica y es 20 veces logaritmo de esto, en un momento dado acá hay un menos 10, podría decirse. A ver, espérate. Para que esto sea 10, esto vale 1. Cuando esto vale un décimo, sí, si esto vale un décimo acá sería menos 1, o sea, sería menos 20, ¿sí? O sea, para que valga menos 20, este omega 0 tendría que valer igual a ¿cuánto? A omega 0, no, es más, ¿no? Pero al menos esto tendría que ser 1 sobre 10, ¿no? Si fuera 1 sobre 10, pero para que eso sea 1 sobre 10, el omega tiene que ser prácticamente igual a 10 veces omega 0, ¿no? No sé si eso se puede ver ahí. Ya miren. La cosa es que para que caiga solamente hasta aquí, hasta 20, esto va a demorar un montón, ¿ah? Hasta que caiga hasta 20, pero hasta aquí ya cayó, pues, ¿sí? Ya cayó aquí.
Y lo que vamos a ver más o menos es así. Ah, ya esta gráfica sí está un poco perversa, ya. Vamos a suponer que la gráfica venga más o menos así. Y según esto de acá, bueno, si omega sale muy grande, siempre va a tratar de disminuir más abajo, ¿no? Ya vamos a poner así, ya. Así nos vamos a colocar. Bien, entonces, esto de aquí que nosotros estamos viendo aquí, a esto de aquí se le conoce, ¿sí? A este aquí, al omega 0 se le conoce como frecuencia de corte, ¿sí? Se le conoce, en este caso, ¿sí? Como frecuencia de corte. De corte. En un filtro pasa abajo, ¿sí? En un filtro pasa abajo, se le llama esto aquí, ¿eh? Filtro pasa abajo. Ahorita todavía no vamos a hablar exactamente cómo son los filtros, pero la idea de filtro, ¿qué significa filtro pasa abajo? Para entender la idea de filtros. Filtro pasa abajo se le dice porque, como ves aquí, solamente está pasando señales cuya frecuencia sea menor a omega 0, porque aquí el decaimiento es muy pequeño. Pero si estás, por ejemplo, en un valor que ya está muy, muy avanzado, por ejemplo, así, por ejemplo, a ver, si estás en un valor 10 omega 0, si acá tienes 10 omega 0, entonces aquí la situación ya estás muy, muy abajo, obviamente, ¿no? Si aquí el omega vale 10 omega 0, acá estarías por lo menos en 0,1, menor, ¿no? En 0,1, sí, que está muy abajo, sí. Mírate, de omega 10 omega 0. Entonces, a partir de este de aquí decimos que esta es su frecuencia de corte, porque aquí nomás permanece alto, después de aquí ya está muy bajo, ¿sí? Entonces, a esto se llama corte, frecuencia de corte, ¿sí? Hay que ponerle ahí el subrayado, en un filtro pasa abajo. O sea, hay dos términos aquí interesantes, ¿no? Frecuencia de corte, que también le llaman WC, ¿no? Y un filtro pasa abajo, ¿sí? Pasa abajo. Ya. ¿Qué significa filtro para abajo? Es decir, vamos a poner aquí izquierda derecha. Es decir, H de JW toma valores. ¿Qué pasó? ¿Ya me tengo que ir ya? Sí, ¿no? Ya ahorita nos vamos ya. Toma valores significativos. Significativos, o sea, cercanos a 1. Cuando el omega es menor que el omega 0, que es la frecuencia de corte, ¿sí? Esta es frecuencia de corte. O sea, después de esta frecuencia se dice que ya, como que se desactiva el filtro, pues, ¿no? O sea, pues el filtro pasa abajo. A ver qué cosa me están hablando. Sería todo, ¿no? Oye, aquí creo que sea creo que aquí ha pasado algo, creo que ya se... No, está bien. Creo que ya se me desestabilizó. A ver. Ya esto sería lo último que voy a grabar. Sí, ya chicos, ¿saben qué? Yo quisiera seguir la clase, la verdad, falta todavía hablar más de filtros, pero tengo dos opciones, pues. Una, o lo hago ahorita, que me parece que es una buena... Me parece que es un buen día trabajar los viernes en la noche, pero creo que mejor lo dejamos para el otro viernes recuperar, ¿sí? El otro viernes podemos recuperar, ¿sí? Entonces yo ya el día lunes trabajo todo lo que puedo de filtros, o termino o completo lo de filtros, ¿sí? Y después, solamente quiero hacer filtros de Butterwood y de Chebyshev, nada más. Solo hay dos tipos de filtros. Hay más, hay Bessel, hay Chebyshev 2, hay otros más, Chebyshev inverso creo que hay también. Ya, pero no, solamente voy a trabajar dos filtros simples y vamos a trabajar un poco de diseño de filtros, nada más, ¿sí? Lo voy a hacer lo más simple posible porque tampoco quiero perder mucho tiempo en eso. Y ahí nomás para ya empezar a hacer lo que es transformar de Fourier, pues, ¿sí? Ya, pues, y si es posible, vamos a tratar de recuperar clases. Posiblemente tal vez sea el mismo martes en la noche, ¿ah? Vamos a verlo, ¿sí? Lo vamos a ver. Ya, pero yo ya tengo que cortar aquí, ¿ya? Las notas, profe. Las notas. Este domingo saco las notas del parcial sí o sí. ¿Ya? Estén atentos, ¿ah? Porque el lunes tengo que subir ya a los ORCE, ¿sí? Para que, si es que quieren hacer un reclamo el mismo domingo, ¿ya? Cuídense, Ya, chicos. profe.
Chao, chao, cuídense. Hagan su laboratorio, tienen hasta el otro viernes, ¿ah? Hagan en grupo, ¿ah? Ya formaron su grupo, ¿sí? Yo no voy a aceptar grupos de a uno, ¿ah? Tienen que ser en grupos, obviamente. Grupo de 3 o 4 ya. No, pero grupo de 4 tienen que ser, ¿sí? Chao, chao, cuídense.